Escuchar teología sistemática seguramente genera una variedad de reacciones en los creyentes. Quizás a algunos le venga a la mente la idea de aburrido, a otros de doctrinas absurdas, a otros más de conceptos sobre Dios que no se entienden, e incluso otros quizás piensen no sé exactamente qué es. Ahora bien, no podemos entender lo que es la teología sistemática si no entendemos lo que es teología. Según San Agustín, es una explicación de la naturaleza divina. Su definición ciertamente es útil para comenzar a explorar el tema, pero es vaga ya que no da cuenta de todo lo que abarca la teología ni del método para el estudio de Dios. La teología nos impulsa a escudriñar, indagar, sumergirnos en las Escrituras para entender la naturaleza y esencia de Dios. ¿Cuáles son sus obras pasadas, presentes y futuras? ¿Quiénes son sus adversarios? ¿Cómo es su creación? ¿De qué manera se relaciona Dios con su creación y los seres humanos? ¿Qué exige de los seres humanos Dios? ¿Cuáles son las advertencias y promesas de Dios? Entre otros cuestionamientos. Ahora bien, no podemos saber nada sobre Dios si Él no nos lo revela a través de su Santo Espíritu o Espíritu de verdad. Así nos damos cuenta que Dios se ha autorrevelado en la creación, en las Escrituras y en la persona de Jesucristo, el Verbo encarnado. Por tanto, las Sagradas Escrituras son el principal material para el estudio de la teología. La disciplina de la teología consta de 4 subdivisiones: teología bíblica, teología histórica, teología sistemática y teología filosófica. Estas 4 disciplinas se interrelacionan de tal manera que juntas aportan el alimento espiritual necesario para nuestra formación cristiana. La teología bíblica es el estudio de la Biblia en el cual se intenta descubrir lo que los escritores bíblicos bajo la dirección divina creyeron, describieron y enseñaron en el contexto de sus propios tiempos. La teología histórica es el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos han comprendido los variados temas teológicos. Analiza lo que los teólogos han dicho en el pasado con el fin de aplicar mejor en el presente lo que enseña la Biblia. La teología filosófica estudia los deberes que tenemos para con Dios, para con nuestros semejantes y para con nosotros mismos, utilizando las herramientas y los métodos del razonamiento filosófico y lo que se puede conocer de Dios al observar al universo. Ahora hemos llegado a la esencia de este comentario. La teología sistemática busca aplicar las Escrituras preguntándose qué nos enseña hoy toda la Biblia sobre un tema dado. Para explicarlo podemos elegir cualquier tema bíblico. Por ejemplo, el pecado. La teología sistemática intenta estudiar todas las instancias en que se toca el tema del pecado en la Biblia. Luego de un análisis meticuloso, el teólogo determina lo que debemos creer hoy sobre el pecado, su origen, las terribles consecuencias en la vida del hombre y la naturaleza, así como la solución. La teología sistemática tradicionalmente está organizada en las siguientes subdivisiones generales: bibliología, el estudio de las Escrituras; teología propia, el estudio de Dios; antropología, el estudio de los seres humanos; soteriología, el estudio de la salvación; cristología, el estudio de Cristo; amartiología, el estudio del pecado; neumatología, el estudio del Espíritu Santo; eclesiología, el estudio de la Iglesia; y escatología, el estudio de las últimas cosas o de los últimos tiempos. Algunas escuelas, institutos o seminarios incluyen materias especiales contenidas en la Biblia, tales como las doctrinas de la gracia y del infierno, entre muchas. Juan Calvino produjo el primer trabajo de teología sistemática reconocido llamado
institución de la religión cristiana. En los estudios impartidos en la Escuela de Formación Cristiana y seminarios, la teología sistemática es esencial como currículo educativo, ya que aporta una completa formación cristiana que permite el crecimiento, madurez, floración y fructificación en cada miembro de la Iglesia. Gloria a Dios.